Buenas noches, ¿cómo están? Quiero agradecerles la presencia, también presentarme. Mi nombre es Nidia Carolina, soy originalmente odontóloga y actualmente estoy al frente de GPS Consultora, en donde hacemos gestión, administración y marketing exclusivamente en el área de la salud. Quiero agradecer muy especialmente al grupo Infomed por la invitación para poder compartir este espacio con ustedes, y especialmente a Cristian y a Nuria, que yo sé que están con un horario diferente, con muchos sueños, sin embargo, están aquí acompañándonos. El tema que hoy traemos son 10 acciones para mejorar la rentabilidad de nuestras clínicas. Pero antes de irnos directamente al tema, quiero que nos pongamos de acuerdo en dos objetivos fundamentales de toda clínica, ¿sí? Cada uno de ustedes va a tener objetivos particulares para su emprendimiento o para su clínica. Sin embargo, hay como dos objetivos supremos, ¿sí? Que todas las clínicas comparten. El primer objetivo es satisfacer al segmento de pacientes que esa clínica está atendiendo, ¿sí? Ese es un objetivo clave. Y el segundo es ser rentable en el tiempo. Estos dos objetivos es muy importante entender. ¿Por qué? Porque uno no va sin el otro, ¿sí? Si yo quiero que mi clínica tenga pacientes, tengo que satisfacerlos mínimamente. Ojalá que todos ellos salgan muy satisfechos al ser atendidos por nosotros. ¿Para qué? Para que vuelvan a elegirnos, para que nos recomienden, para que traigan a sus familiares y a sus amigos. Y por otro lado, la clínica tiene que ser también rentable en el tiempo. Si yo me enfoco solo en satisfacer a mis pacientes, cuando él recomienda o cuando él quiera volver a consultar con nosotros, si la clínica no es rentable, ya va a estar cerrada. Y si por otro solamente me enfoco en ser rentable como clínica, puedo tal vez abaratar algunos materiales, pero mi calidad técnica baja. Puedo no estar invirtiendo en marketing o de comunicación de que mi paciente no esté totalmente satisfecho, ¿sí? Por eso es que estos dos son los objetivos fundamentales: satisfacer a nuestros pacientes, a los que atendemos, y tenemos que cuidar de que nuestra clínica sea rentable en el tiempo, ¿sí? Ahora que tenemos claro estos dos objetivos supremos, entonces vamos a pasar, porque lo que hoy vamos a ver son 10 acciones para mejorar la rentabilidad. Vamos a trabajar sobre el segundo objetivo. La primera acción que vamos a ver, ¿sí? Y acá es una pregunta que siempre nos hacen los colegas, porque una llamada que siempre tenemos es: Nidia, quiero aumentar mi cartera de clientes. Sin embargo, yo siempre les digo que el primer paso, ¿sí?, más rentable que cualquiera, es cuidar a nuestros pacientes actuales, ¿sí? Es menos estresante, lleva menos dinero. Entonces, el primer paso que yo recomendaría es: fíjate nuevamente en tu cartera de clientes actuales para ver cómo podemos potenciar y rentabilizar esa cartera que ya la tenés, ¿sí? Y acá vamos a hacer una pregunta. Vamos a imaginar una situación en la cual ustedes están en la posición de vender su clínica. Y pasa mucho eso con los odontólogos, que normalmente pensamos: ¿cuánto ha de valer esto? A mi sillón salió tantos dólares y seguramente ahora vale tanto por ciento de lo que yo pagué, pero compré tal equipamiento, pero tengo tal cosa, ¿sí? Y grande normalmente es la sorpresa de nuestros colegas cuando yo les digo:
les pregunto si ellos saben realmente cuál es la variable que más afecta el precio de venta de una clínica, ¿sí? Y el activo más importante que posee toda clínica es su cartera de pacientes. Pónganse en la situación, siempre escuchamos cuando un banco compra otro banco y compra toda su cartera de clientes, decimos, ¿verdad? Absorbe todo. Bueno, exactamente eso. Entonces, el mayor activo que posee la clínica es la cartera de pacientes que vos tenés. Y eso aumenta muchísimo el valor, ¿sí? Si ustedes tienen ordenadas sus carteras de clientes. ¿Qué quiere decir eso? Las fichas de sus pacientes están actualizadas, tenemos los números de WhatsApp, tenemos las direcciones correctas, están ordenados ya sea por tipo de pacientes, vamos a ver un poco más adelante cómo podemos clasificar, pero una acción tan sencilla, ¿sí? Como tener una cartera de pacientes ordenada. Entonces, eso se convierte en un activo muy, muy importante. Lo que va a definir, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que más valga tu clínica? Es justamente esta cartera de pacientes, ¿sí? No te estoy diciendo que vas a vender tu clínica hoy y que por eso tengas que arreglar. Lo que quiero mencionar nomás es que nuestra cartera de pacientes es lo más valorado que tenemos en la clínica. Así que hay que cuidar esa cartera de clientes. ¿Qué pasa cuando podemos cuidar a nuestros pacientes actuales? Lo primero que tenemos que saber es que si nosotros trabajamos bien los pacientes actuales, tenemos 80% de los ingresos de nuestra clínica provienen de los pacientes que ya tenemos, ¿sí? Y está estudiado que los pacientes fieles gastan hasta 33% más. Para fidelizar, el 77% de los usuarios pueden convertirse en pacientes fieles, en pacientes que retornan, ¿sí? De toda la gama que nosotros tenemos. Y por supuesto que un paciente satisfecho, que nosotros trabajamos nuestra cartera actual y llegando realmente a cumplir las expectativas, mejor aún si podemos superarlas de esos pacientes, entonces ellos van a compartir su experiencia con familiares y amigos. Y acá también voy a hacer una salvedad que no está en otro punto por una cuestión de tiempo, pero también es cierto que nosotros como profesionales de la salud debemos brindar esos espacios, facilitarle para que en ese momento que entregamos toda una rehabilitación, la última consulta, facilitarle un lugar para que nos pueda hacer un videíto. Si nos envía mensajes o le enviamos nosotros un link para que pueda, ya sea en Google o ya sea en Facebook, ¿sí? Nosotros darle las herramientas. Entonces, ellos ya están contentos y nos están recomendando, nos están agradeciendo. Entonces, brindar también nosotras las herramientas para que eso nos sirva como marketing y por supuesto el boca a boca que con las redes sociales se aumenta totalmente, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de cuidar a nuestros pacientes actuales, ¿sí? Como estrategia, nuestra recomendación primero siempre es invertir en estrategias de fidelización. Ojo, no estoy diciendo que no hay que invertir en traer nuevos pacientes, ¿sí? Es más, el crecimiento se da de una clínica, crece cuando él mantiene sus pacientes y trae pacientes nuevos, ¿sí? O sea que el conjunto es. Sin embargo, las estrategias de fidelización, de mantener los pacientes que ya tenemos, son más baratas, más sencillas, ¿sí? Incluso en un tiempo corto ya podemos comenzar a ver resultados. Entonces, por eso nuestra recomendación siempre es invertir primero en estrategias de fidelización o devolver pacientes que ya son propios y que hace un tiempo no están llegando a nuestras clínicas, ¿sí? Y para esto examinar paso a paso
esa experiencia que vive el paciente, tanto dentro como fuera de la clínica, ¿sí? Y fuera de la clínica desde las redes sociales, ¿sí? En cuánto tiempo se le responde, cuánto tiempo pasa de que él pidió hacer una cita a venir a esa cita, cuánto tiempo espera dentro de para entrar, ¿sí? Entonces, esas cosas realmente es invertir y hacer de la experiencia de nuestro paciente convertir en una calidad total y no solo en una calidad técnica. Esa es la importancia de que le prestemos especial atención a cuidar a nuestros pacientes actuales, ¿sí? Y el segundo tips que creo que es muy importante hacer y también sencillo de hacer es clasificar a los pacientes de la clínica, ¿sí? No voy a entrar en una clase así de segmentación ya sea demográfica o psicológica o conductual, pero esto es algo que todos pueden hacer y les voy a presentar. Es una clasificación muy sencilla, ¿sí? Que si ustedes, por supuesto, el que tenga software, esto probablemente ya está y el reporte lo va a salir en un clic. Si no, también pueden tomarse, sacar todas las fichas y empezar a clasificar de a uno para tener estos parámetros y les voy a mostrar el por qué, ¿sí? La primera clasificación es los pacientes activos. ¿A qué consideramos los pacientes activos? Los pacientes actuales, los que están siendo tratados en este momento, ¿sí? Eso llamamos pacientes activos. Segundo, tenemos pacientes recurrentes. ¿Qué es un paciente recurrente? Es un paciente que ya terminó la fase activa del tratamiento, pero viene o tiene citas programadas para control, ¿sí? Por ejemplo, cada 3 meses para su profilaxis, ¿sí? Y son pacientes que cumplen su control en tiempo y forma. Entonces, a eso le llamamos pacientes recurrentes. Tenemos como tercer ítem los pacientes inactivos, ¿sí? Son los pacientes más de 5 años que no vinieron a la clínica desde la última vez que nos visitaron, 5 a 10 años, y los históricos, ¿sí? Llamamos así lo que ya ha pasado, los que ya han pasado más de 10 años de su última. Entonces, con esta clasificación que ustedes ven es bastante sencilla, nosotros podemos establecer estrategias para el punto uno que dijimos, cómo vamos a reactivar esa cartera de clientes que ya poseemos, ¿sí? A los clientes activos, que son los que están viniendo en forma a tratarse en este momento en nuestras clínicas, hay que enfocarse siempre en la experiencia que viva en nuestra clínica, ¿sí? En nuestra clínica y fuera de la clínica en el sentido virtual, ¿verdad? Llamadas, contactos, ¿sí? En enfocarnos en que toda la experiencia, desde que él viene a la cita y termina, sea lo más guau que él pueda hacer. Entonces, esas experiencias se graban y el recuerdo que este paciente va a tener, entonces, es poderoso para fidelizar a nuestros pacientes. Para el segundo grupo, que son los pacientes recurrentes, entonces con ellos, aparte de esa experiencia excelente cada vez que están retomando para su control, tendríamos que también hacerle un seguimiento y por sobre todo motivación, ¿sí? Acá ya depende mucho de a qué se dedica la clínica de ustedes, ¿sí? Si son, Pornele es una clínica en donde se hacen muchos implantes y rehabilitaciones grandes, ¿sí? Recordar cómo está su boca en este momento, de lo que era en el pasado y que eso requiere un mantenimiento. Yo siempre le hablaba a los pacientes cuando atendía en la clínica y le decía, mira, vos tenés un BM o un Mercedes en la boca, pero aunque sea esto, aunque vos estés comprando hoy un auto 0 kilómetros, esto necesita, ¿verdad? Su control. Necesita hacer el servicio. Entonces, eso es lo mismo. Tenés que venir cada 3 meses para que nosotros podamos mantener realmente todo lo bueno que logramos en, en tu boca. Entonces, eso realmente motiva, les hace pensar y por sobre todo también una posición de responsabilidad de parte de ellos.
porque sabemos, si ya vino, invirtió no solamente dinero, también tiempo, y eso se echó a perder, entonces, por más de que ellos sean los responsables, siempre van a tener como un dejo pesimista contra nosotros. Entonces, ahí en esta segunda área de pacientes, entonces motivación y seguimiento es la clave. En el grupo 3 de los pacientes inactivos, que hace ya más de 5 años no vienen, entonces ustedes pueden utilizar mensajes, ¿sí? Incluso pueden poner público personalizado en Facebook o en las redes sociales, meten los mails, entonces las publicaciones de la clínica le va a aparecer a ese grupo de gente. Pueden hacer un email marketing, ¿sí? Ahí yo siempre le digo a este público inactivo hay que buscar una excusa. ¿A qué me refiero con una excusa? Algo cierto, por supuesto, pero hay que buscar un tema. Hicimos una mejora en la clínica, o si ustedes se mudaron del lugar, o compraron un nuevo equipamiento, o tienen más gente trabajando con ustedes. Entonces, preparan un afiche, algo que se pueda ver, o un videíto inclusive. Entonces, se van enviando en forma personalizada, contándole la novedad y que lo esperamos, este es nuestro número y normalmente va a haber un porcentaje, ¿sí? Bastante alto en comparación a hacer una publicidad a pacientes que nunca nos conocieron, ¿verdad? Entonces, una respuesta. En el peor de los casos te va a decir felicidades, qué gusto, qué linda está la clínica, pero por otro lado, normalmente le van a decir, quiero hacer una cita o pronto me voy a ir a visitarles o grabo el número, entonces por eso está. Y por último, para el último grupo, entonces ustedes pueden hacer una campaña de redes sociales, como les dije, si ven un poquitito cómo trabaja Facebook, permite hacer diferentes tipos de públicos, ¿sí? Y si ustedes tienen los mails, si ustedes tienen los WhatsApp, ¿verdad? Entonces eso se puede, y las publicaciones aparecen para esas personas, ¿sí? Porque ahí va a decir, tiempo me fui a esta clínica, quiero volver, le recuerda, a lo mejor perdió el contacto, ¿sí? Entonces, con esta clasificación, que realmente es muy sencilla, porque lo único que tienen que clasificar es si está viniendo ahora, si está viniendo a control o hace cuánto tiempo dejó de venir, ustedes pueden establecer, vamos a decir, una estrategia de marketing muy sencilla, pero normalmente suele ser muy efectiva. Acá la clave es personalizar, ¿verdad? Si tienen inactivos 300, entonces no diría hacer mensajes de difusión, es darle indicaciones a la secretaria que todos los días mande 20, ¿sí? Y con su nombre a cada uno, ¿sí? Entonces, eso normalmente produce muy buenos resultados, ¿sí? Así que este es un tip. Y por supuesto que el que ya tiene digitalizado todo esto va a ser mucho más fácil porque ustedes pueden poner estos parámetros, ¿sí? Y también pedir los reportes. Bueno, ¿cuáles son los pacientes activos? Entonces se hace mucho más fácil. A todo esto le vamos a enviar un mensaje. A los pacientes inactivos le vamos a enviar un correo, ¿sí? Y ustedes pueden incluso eso personalizar si ya tienen un software y entonces eso se va haciendo en forma más automática, ¿sí? Acá otra vez repito, lo importante que quiero que comprendan acá es la mina de oro, porque esa es la realidad que uno tiene en su ficha de paciente. Así que pónganle cariño, préstenle atención, empiecen a clasificar y van a ver que realmente eso en relación a lo que tienen que invertir en dinero es mucho más rentable, ¿sí? Cuando hacemos todo esto, por supuesto que ahí podemos pensar en pacientes nuevos. Sin embargo, esto suele ser bastante rentable y bastante efectivo, ¿sí? Como tips número 3, diría reducir el costo hora operativo de la clínica. ¿A qué me refiero? Normalmente, por supuesto que como profesionales de la salud, como odontólogos, tenemos mucha, vamos a decir, somos muy minuciosos de los materiales que usamos y eso está
genial, ¿sí? Tenemos que ser muy buenos en la técnica. No hay marketing, no hay administración que pueda solventar una clínica que no es buena en la especialidad que hace, ¿sí? Ese es nuestro primer pilar, es técnico. Pero yo tengo que ver, ¿sí? Y más en esta época tan especial que estamos viviendo con la pandemia, que puedo reducir sin afectar la calidad, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros cuando enseñamos a los colegas hacemos un costo hora que básicamente es todos los egresos que tiene la clínica, nosotros los dividimos en 5 áreas: egresos referentes al local, a los recursos humanos, la depreciación de los equipos, todos los materiales que usamos y todos los egresos administrativos. Sumamos todo y dividimos según el número de horas de atención y de la capacidad que tengan. No es lo mismo tener un sillón, tener 2 o tener 3, ¿sí? Pero básicamente es todos los egresos dividido el número de horas que la clínica tiene, el número de citas que la clínica tiene disponible por mes, y ahí les va a salir su costo hora operativo. Y cuando ustedes se sienten a hacer ese costo hora y vean todos los egresos, entonces ahí se van a dar cuenta de que los materiales normalmente no son lo más caro, es la planilla de salarios fijos, ¿sí? Depende de dónde está ubicada la clínica, puede ser en los valores del alquiler, ¿sí? La mantención. Entonces ahí empezamos a discriminar y a prestar atención. Una vez que nosotros tenemos ese costo hora operativo, entonces ahí podemos sentarnos a ver cuál es el costo por cada tratamiento, ¿sí? Para que realmente sepamos qué tratamientos nos están dejando más utilidad y qué no. Una consulta eh, muy común que me suelen hacer es: Nidia, quiero hacer una campaña o tal cosa, y está genial, ¿sí? Pero yo le digo, realmente esa es la especialidad que más dinero te trae, porque muchas veces por querer hacer alguna publicidad estamos trayendo o vamos comunicando, trayendo pacientes para tratamientos que o no son nada rentables o son los menos rentables, ¿sí? Entonces, especial atención a eso. Y en relación a esto, lo que tenemos que hacer es analizar y reducir los costos, pero siempre sin afectar la calidad técnica, ¿sí? Los materiales no son lo más caro en una clínica, ¿sí? Si esa clínica tiene los costos regulados y tienen que trabajar con los mejores materiales que le permitan realmente producir un tratamiento técnico excelente, ¿sí? Y acá la premisa es empezar a usar indicadores, ¿sí? Esta pregunta: si no utilizamos indicadores, ¿cómo sabemos que la clínica es rentable? ¿Sí? En la pandemia pasó algo, vamos a decir, llamativo, en el sentido de que cuando antes las clínicas que tenían buen volumen de ingresos, ¿sí? Aunque tenían egresos altos, podían aguantar en el sentido de que siempre habría dinero para cubrir todos los gastos. Pero cuando vino esta pandemia, donde muchos entramos en cuarentena total, no se podían abrir las clínicas, después largas horas de atención, 3 pacientes por día, 4 pacientes por día. Entonces, evidentemente, se redujo lo que la clínica ingresaba, y si tenía un costo de mantenimiento alto, entonces había profesionales que no podían solventar eso, ¿sí? Que en otros tiempos igual era el alto costo, pero era alto también el ingreso, ¿sí? Entonces, ahí hubo un desbalance, y por supuesto que ahí muchas clínicas tuvieron, ¿no?, que reducir o cambiar o achicarse, ¿sí? Entonces, yo les invito a que empiecen con indicadores que les va a decir: sí, estoy ganando el tanto por ciento, me queda de utilidad tanto por ciento, ¿sí? Y no me parece bueno, ingresó bien, porque eso son algo subjetivo que yo no puedo llegar a, vamos a decir, realmente a medir, ¿sí? Entonces, acá tenemos varios indicadores, ¿sí?
el porcentaje de utilidad de la clínica, que es lo más básico, ¿verdad? Donde ustedes ponen la cantidad de ingresos y la cantidad de egresos y vamos a hacer el porcentaje. Eso es algo que tendrían que tener no solo todos los meses, sino que algo que tienen que comparar, ¿sí? El anual, también, no sé, marzo de este año con el de marzo. Entonces, ahí ustedes tienen también parámetros, ¿sí? Más reales, porque no es solamente un mes al azar. El porcentaje de egresos en relación a los gastos, ¿sí? Y también, por supuesto, la productividad de cada profesional o de ustedes, en todo caso, ¿sí? Si tienen más profesionales. El porcentaje de ausencia sin aviso, pacientes que dejan de venir, eso es muy importante y más ahora que reservamos más tiempo para cada paciente. ¿Cuánto le está produciendo a ustedes cada sillón que tienen dentro de la clínica? ¿Sí? Y cuáles son las especialidades o cuáles son, vamos a decir, los tratamientos que están dejando, ya sea o más utilidad o están generando más ingresos en la clínica de ustedes, ¿sí? Algunos ejemplos, el porcentaje de ausencias, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver, en este caso es con un software o si no les toca hacer, ver su agenda y calcularlo a mano, ¿verdad? Pero también se puede hacer. Por supuesto que con los software son más sencillos, pero se dan cuenta que eso en porcentaje y después si ustedes le convierten en horas, a lo mejor decimos, bueno, faltó una paciente, pero una paciente son 2 horas para X tratamiento. Entonces, ahí sumar cuánto es en una semana o en un mes y ahí se van a dar cuenta realmente de lo que perjudica cuando los pacientes faltan. ¿Sí? Cuando hablamos de productividad de profesionales, en el sentido de cuántos tratamientos son aceptados por cada paciente según los doctores, ¿sí? Cuánto ingresa a través de lo que ese doctor está haciendo en tratamiento, ¿sí? Esos son parámetros, pero realmente básicos que ustedes deberían de medir, porque así pueden saber un doctor qué pasó, por qué está bajando tanto. Con el tiempo, si empiezan a medir unos meses, van a tener ya una, ¿cómo decir?, un estimado de lo que ese doctor le ingresa a la clínica, ¿sí? Entonces, todos esos parámetros sirven para ver justamente el desempeño y la eficiencia que está la clínica de ustedes. Unidades de negocio por especialidad, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento o cuál es la especialidad que más genera en la clínica? Esto es algo básico también porque normalmente el odontólogo queremos tomar decisiones, vamos a decir, subjetivas, ¿sí? Cuando yo veo que la especialidad de endodoncia es la que me genera prácticamente el 30% y los implantes el 36%, entonces, bueno, evidentemente son en esas especialidades en lo que más puedo invertir, ¿sí? Acá tengo que unir, esas especialidades son los que más me traen y son las más rentables, entonces ahí voy hilando. Pero o si no, nos vamos, por ejemplo, a un congreso y compramos algo que muchas veces no es lo que más va a potenciar a las especialidades o a los tratamientos que realmente están moviendo o generando más dinero para la clínica, ¿sí? Y son indicadores bastante sencillos. Y bueno, esta frase es muy conocida, pero realmente es muy fuerte. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre, ¿sí? Así que hay que empezar a medir. Yo sé que con el tema de los indicadores muchas veces nos cuesta porque parece que es algo ya muy... No, empiecen con cosas sencillas, yo les diría elijan 5, ¿sí? Tampoco van a poder poner todos los indicadores de una vez. Tengan un software, entonces sí, porque el software de por sí les va a quitar reportes muy buenos. Entonces, definir qué es lo primero. Si no estoy midiendo nada, entonces van a empezar con eso que les hablé antes, porque esos son los más básicos de los básicos, ¿sí? Y después uno va hilando fino, ¿verdad? ¿Cuánto de todo esto vino en profilaxis? ¿Cuánto tengo una previsión de ingresos? ¿Sí? Entonces, eso sirve mucho, ¿verdad? Definir cuáles son los indicadores que vas a utilizar
implementarlos, analizar y comparar, ¿sí? Y con ese análisis te va a surgir acciones. Bueno, vamos a publicar más tal cosa, vamos a hacer la difusión de tal mensaje, de eso van a salir las acciones y ahí nuevamente es volver a medir porque siempre hay un control continuo de todo eso, ¿sí? Así que les animo a que usen indicadores, aunque sean algo sencillos. Yo sé que usamos mucho pacientes con ingresos, egresos, pero cada vez utilicen más y van a ver que eso les va a ayudar a tener más claro el panorama y también a tomar mejores decisiones, ¿sí? Como tip número 5, esto es algo que se dio en mi país y yo sé que en varios países, en las compras colectivas en este tiempo de la pandemia, ¿sí? Porque por supuesto vino los EPIs, cómo le teníamos que vestir al paciente, de un día para otro cambiaron. No nuestro sistema, el odontólogo siempre trabajó muy bien lo que era bioseguridad, sin embargo se agregaron, ¿sí? Cosas que teníamos que comprar y que por supuesto cuando compramos en cantidad, eso es mejor, ¿verdad? Lo que se denomina economía de escala. Cuanto más compras de algo, menos cuesta, ¿sí? Yo les aliento siempre a los colegas a que esto quede, porque muchos hicieron, si se compraba el termómetro para medir al ingresar a la clínica y de 10, si salía 10 y comprabas entre 30 a 5, por supuesto que era mejor comprar entre mucho, ¿verdad? Entonces, que quede eso, porque realmente eso hace que bajen nuestros costos. Tenemos mayor poder de negociación también. Y bueno, siempre tenemos un círculo ahí de colegas que podemos confiar y empezar a comprar mejor en forma más inteligente. Cuanto más son, por supuesto que van a tener mayor poder de negociación. Así que realmente invertir tiempo en ello. Entonces, el ítem número 6 les diría optimizar el tiempo de atención de la clínica, ¿sí? Sabemos que los protocolos han cambiado y optimizar el tiempo de acción nos requiere, ¿verdad?, que actualicemos también nuestro sistema de atención. Como protocolo les diría que todas las adecuaciones necesarias que tengan que hacer en la clínica por este tema del COVID y además eso vino para quedarse. Si bien es cierto, todavía tenemos un trecho por lo visto por la pandemia, esas acciones no van a bajar después, no es que termina esto y el paciente ya no va a prestar atención, no, el paciente se va a volver mucho más observador en lo que sea los temas de bioseguridad y la protección, ¿sí? Así que las adecuaciones que hagan, los procesos vinieron para quedarse, así que inviertan un tiempo en hacerlas mejor y en optimizarlas por sobre todo, ¿sí? Lo ideal sería hacer más tratamientos en menos sesiones, ¿sí? Ahí nos encontramos ante el tema del pago, ¿sí? Entonces, ahí yo digo asegurar pago, porque evidentemente si tiene una profilaxis o 3 obturaciones, probablemente yo lo pueda terminar en una sola sesión, ¿sí? Con una asistente entrenada, eso es muy sencillo. Sin embargo, si no me va a poder pagar, entonces es ahí que tengo que asegurar los medios de pago. Y hoy más que nunca, yo creo que la clínica, ustedes como cabeza de clínica tienen que asegurarse de prestar, vamos a decir, alianzas con otros sistemas financieros para que no financien a costilla de ustedes, ¿sí? Pero tener a mano ahí para presentarle ya a los pacientes las opciones, entonces que ustedes puedan trabajar en menor tiempo, ahí el costo de producción de esos tratamientos se reduce y tengan asegurado los pagos de los pacientes, ¿sí? Así que hay que rever un poco ese sistema de atención y pagos que están teniendo, si es lo que realmente está funcionando para ustedes. Tip número 7, para aumentar la rentabilidad, evaluar constantemente los puntos críticos, ¿sí? Yo sé que nosotros los odontólogos siempre estamos pensando cómo mejorarnos en la parte técnica. Eso me salió en tanto tiempo,
si lo hago con este tipo de fresas o lo pulo de esta manera, ¿sí? Siempre. Sin embargo, cuando somos, vamos a decir, los gerentes de nuestras clínicas, tenemos que aprender también a evaluar todo el proceso, todo el sistema, ¿sí? Eh, ¿Cómo saluda la secretaria? ¿Sí? ¿Cómo está puesta? Espera mucho tiempo para hacer una cita con nosotros. Una vez que llega a la clínica, ¿cuánto tiempo está esperando ahí el paciente? ¿Qué ve mientras espera el paciente? ¿Está viendo un video en donde estamos promocionando otros nuestros servicios? ¿Sí? ¿O le estamos mostrando una revista en donde hay más cosas que comprar y ahí está yendo la plata y no lo que debería de pagarnos a nosotros? ¿Sí? Si tenemos otros profesionales atendiendo a nosotros, por más de que la especialidad técnica sea diferente, debería de haber un protocolo de atención, ¿sí? Porque eso padroniza, hace que sea más fácil delegar, porque es como que todos están hablando el mismo idioma y el paciente no siente que solo el doctor es lo más, ¿verdad? Porque eso realmente al principio nos hace muy bien en el ego, porque nosotros nomás y él conmigo nomás se quiere atender. Sin embargo, eso hace que ustedes sean el negocio siempre, ¿sí? Si ustedes no están, los pacientes no vienen, no hay ingresos. Entonces, pensar en los puntos críticos para construir un sistema de trabajo eficiente y que no dependa todo de ustedes. Entonces, ahí siempre yo le digo a los colegas, hay que mirar el camino de los pacientes, el camino que hace, ¿verdad? Escribió por Instagram, le enviamos un mensaje al WhatsApp, llegó, cómo llega, estaciona, ¿sí? Yo sé que son infinidad de detalles, pero en realidad eso es el camino que pasa nuestro paciente y nosotros como cabeza de nuestras clínicas, entonces tenemos que evaluar constantemente y ojalá disminuir toda vez que podamos los puntos críticos, ¿sí? Les voy a mentir si les digo que van a tener un camino en donde no haya puntos críticos, porque va a haber días y va a haber momentos en que o aprendemos algo nuevo o instalamos algo nuevo, ¿sí? O algo que funcionaba bien empieza, o se fue una persona del equipo y entonces ese sector se fue la recepcionista que le conocía a todos los pacientes, está la nueva pero todavía no le conoce, entonces por eso es que necesita una evaluación constante y no huir, ¿sí? Porque hay veces es como que queremos no dejarnos más y al contrario, hace y podemos perder muchos pacientes o incluso pacientes que llaman pero no se sienten bien atendidos, ni siquiera llegan a la primera cita con nosotros. Por eso el camino del paciente realmente es muy importante que ustedes evalúen en forma constante, ¿sí? Y un medio para evaluar son las encuestas, ¿sí? eh, en donde podemos tener, vamos a decir, algunas preguntas. Las encuestas en general hay muchos sistemas para hacer, no debería de ser tan larga, ¿sí? Pero ojo, cuando ponemos encuestas, cuando ponemos las famosas buzones para recibir sugerencias, hay que tener muy en cuenta que si ponemos un buzón es porque constantemente vamos a revisar y queremos cambiar, ¿sí? Si el paciente se quejó por algo y nunca nadie le hizo caso, nunca nadie respondió, o él viene y sigue esa negativa que él vio, entonces eso es peor. Yo en ese momento muchas veces estamos en clínicas que falta mucha organización y me dicen, Nidia, quiero poner un buzón de sugerencia y le digo yo, no, ¿sí? Todavía, porque el buzón se pone cuando realmente vos podés hacerte cargo de eso que está mal, ¿sí? No quiere decir que no hay que ponerlo nunca, pero hay momentos. Y las encuestas también, acepten con humildad, ¿verdad? Cuando no todo está bien, porque eso es imposible, y tómenlo como algo para crecer. Y es más, se agradece, ¿verdad? La sinceridad de nuestros pacientes, los pacientes que nos quieren, realmente siempre nos dicen, ¿sabes qué? Esto no me gusta, hay que agradecer eso porque ese paciente, sabemos que odontólogos hay mucho en todos nuestros países y simplemente puede ir y nosotros ni saber por qué no viene más, ¿sí? Así que ojo con las encuestas. Y bueno, como puntos críticos, ustedes saben que hay muchísimos, desde el agendamiento, desde los cobros,
alguna parte de nuestro sistema de trabajo, la comunicación en redes, se le atiende, no se le atiende, y así hay infinidad de pequeños puntos, vamos a decir, pero sin embargo, para un paciente eso puede realmente representar el volver o no volver a nuestra clínica, ¿sí? Así que evaluar siempre los puntos críticos. Otro tip muy poderoso de rentabilidad es digitalizar su clínica, ¿sí? La pandemia aceleró esto. Tenemos que poner videollamadas, citas de videollamadas y no solamente los procesos, ¿sí? Tenemos que entender, esto es algo que siempre le digo a los colegas, que nosotros sabemos muy bien que tenemos una clínica física, ¿sí? La clínica en donde estamos, el color, la que estamos enamoradas de tener la clínica, ¿sí? Sin embargo, hay que meterse en la cabeza que también tenemos una clínica virtual, ¿sí? Muchas veces por la pandemia esa clínica física pudo estar cerrado, pero la clínica virtual no debe cerrarse nunca, ¿sí? La clínica virtual tiene que tener los pacientes agendados correctamente entre los contactos. Tenemos que enviar algún tipo de comunicación. Acuérdense, por más de que somos odontólogos y nuestras especialidades están ahí en la boca, sin embargo, somos profesionales de la salud, entonces podemos involucrarnos, podemos enviar información, buena información certificada, tampoco otra cosa, pero esta clínica virtual, ¿sí? Que ahora es el WhatsApp más las redes sociales, en ese teléfono, ¿sí? Por eso siempre le digo al colega, invertir en un buen teléfono para la secretaria y no generalmente darle el teléfono que ya no queremos usar, ¿verdad? Porque esa es tu clínica virtual y ahí está la comunicación buena o mala que vos puedas tener con tus pacientes, ¿sí? Acuérdense, por favor, tenemos ya una clínica física y una clínica virtual y las dos tienen que reflejar la misma excelencia, ¿sí? Lo mismo, si llega a la clínica y la secretaria sonríe y le saluda bien, en la física, en la virtual, ¿verdad? Tiene que haber un mensaje amable que le produzca una sensación agradable también a nuestros pacientes, ¿sí? Entender, porque nosotros también, como profesionales de la salud, como odontólogos o como médicos, eh, lo que sean procesos técnicos, ¿verdad? Si compramos el aparato, la radiografía digital, el escaneado, miles de aparatos, ¿verdad? Para trabajar en forma virtual. Sin embargo, eso quiero que entiendan que tenemos que extender a todos nuestros procesos, ¿sí? Y más si yo quiero posicionarme en lo que sea alta estética, lo que requiera de mucha tecnología, ¿sí? Hay veces te vas a una clínica y tiene realmente mucha inversión en lo que sea técnica en la parte de aparatos, ¿sí? Pero después, o se hace todo a papel todavía, o se anota en pequeños cuadernitos. Entonces, tiene que ir de la mano, porque realmente de esto es lo que el paciente entiende y es de esto lo que nos van a juzgar, ¿sí? Acostumbrarse a mostrar las imágenes desde el computador, desde una tablet o desde un buen teléfono. Entonces, virtual, clínica virtual, ¿verdad? Acompañar todo ese proceso tecnológico que tiene la salud, ¿sí? Yo siempre le digo a los colegas también, la salud no es que va de la mano de la tecnología, no, la salud va abrazada a la tecnología, ¿sí? Y eso no va a disminuir, por el contrario, cada vez va a ser mayor, ¿sí? Así que es un mundo que tenemos que aprender y por sobre todo incorporar en nuestro chip, ¿verdad? Automatizar todos los procesos que puedan ser automatizados, ¿sí? Hay muchos procesos en realidad que pueden ser automatizados, hay veces nos cuesta aprender, pero eso a la larga siempre va a ser más rentable, ¿sí? Eh, todo lo que ustedes puedan automatizar, y acá vamos a irnos a algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, como el agendamiento, ¿sí? Y acá, ayer justamente en un curso estaba diciendo, y tenemos que saber, y más en nuestros países latinos, que todavía las personas no están
totalmente acostumbradas a hacer una primera consulta por videollamada, a agendarse en forma online. Sin embargo, acá el chip que tienen que tener es, bueno, no voy a lograr que el 100%, pero que el 30% yo logre que haga estas tareas, vamos a decir, entonces que se acostumbre a hacer una consulta por videollamada, a que se pueda agendar, ya es un logro. Y seguramente en algunos años o en algún tiempo va a ser el 50%. Entonces, es ya el 30%, o sea que de cada 10, 3 que ya va a hacerlo de esa forma, entonces me genera mayor tiempo para, eh, para dedicar a otras cosas, ¿sí? Entonces, procesos que puedan automatizar, agendamiento, comunicación en redes sociales, o sea que eso tiene que estar ya programado, en capturar pacientes potenciales a través de las redes sociales, la bienvenida a los pacientes, todo eso ustedes pueden tener en su WhatsApp Business, ¿sí? En proforma de mensajes, en donde la secretaria solamente ya cambia el nombre, ¿sí? La celebración de fechas especiales, no hace falta decir todos los días que hay que llamar a los pacientes a felicitar o enviar un mensaje, eso tienen que ser procesos automáticos, ¿sí? Entonces, realmente todo eso al principio cuesta porque normalmente somos nosotros que tenemos que ponernos a hacer el sistema o a aprender cómo el software hace, ¿verdad? Sin embargo, es un tiempo, pero totalmente bien invertido porque eso nos va a permitir tener cada vez mayores pacientes, ¿sí? Mayor cantidad de pacientes. Y por supuesto, el sistema de email marketing. Yo sé que en Latinoamérica respondemos más al WhatsApp, sin embargo, el email marketing funciona si tiene cierta frecuencia y su contenido es válido. Entonces, ¿se acuerdan que clasificamos los pacientes? Entonces, puede ser que a toda tu grilla le envíes 2 veces al año un recordatorio, ¿sí? Más las fechas especiales. Puede ser que probablemente no lea el 100% de las personas a quien vos envías un email, pero otra vez con que un 30%, que es una tasa de apertura alta, muy alta en email marketing, ya va a hacer que se recuerde de ustedes. Y como estos procesos son automatizados y generalmente el costo es mucho menor. Entonces, si de eso 10 pacientes se acuerdan y llaman a hacer cita, realmente ya es una ganancia grande para la clínica, ¿sí? Así que inviertan el tiempo, inviertan el dinero y por sobre todo en implementar todas las cosas que ustedes puedan automatizar. Vale la pena el tiempo que van a invertir en todo eso, ¿sí? Y bueno, para finalizar, el ítem 10, entender que yo sé que estamos en un tiempo en donde estamos haciendo recortes. Yo mismo le hablé de hacer recortes, sin embargo, hacer recortes en el área de marketing no es el momento. ¿Por qué? Porque justamente muchos están haciendo esto. Entonces, este es el momento de estar presentes, ¿sí? Y hoy realmente tenemos el tema de las redes sociales que nos permiten estar presentes, sin estar presentes, yo siempre digo, de una buena manera, bien utilizado y a un costo realmente muy bajo. Entonces, estar presente es la clave, cualquiera sea la dirección de marketing que ustedes están presentando, ¿sí? Esa es la clave para que el paciente, miren, en Estados Unidos, en Europa no han cambiado. Todas las encuestas demuestran que para el profesional de la salud lo mejor es la recomendación boca a boca. ¿Sí? Eso no cambió por más tecnológico que nos volvimos. Es más, las redes sociales potencian ese boca a boca, ¿sí? Porque un paciente que te recomienda y vos lo grabas en video y está circulando ahí, al final es una recomendación que él nos está haciendo. Entonces, inviertan en automatizar, inviertan en estar presentes, ¿sí? En digitalizar, en hacer videoconsultas y quítense, por favor, el chip que diga, yo quiero que todos mis... No vas a lograr en un tiempo corto o hasta que nuestra cultura se acostumbre a que el 100% de tus primeras consultas sean virtuales. Pero sí,
en 6 meses vos lográs que el 30% haga virtual, estás haciendo realmente bien y por sobre todo te estás posicionando, te estás adelantando al común después que va a ir implementando, porque esto vino para quedarse, no es que la gente se va a olvidar después de esto, ¿sí? Así que estar presente. Drucker nos dice que el único objetivo real de una organización es la supervivencia a largo plazo. La organización es la clínica, es tu clínica, la clínica de ustedes, y la supervivencia es lo que se logra haciendo rentable esa clínica, ¿sí? Así que este es un poquitito los tips de rentabilidad que les quería mostrar. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las acciones se enfocan en lo que ustedes ya tienen, ¿sí? Porque entendemos que estamos en un tiempo diferente en donde invertir grandes cantidades para acciones externas de repente se vuelve más costoso, con otros requerimientos. Entonces, una manera de apostar a lo que ustedes tienen y justamente volver más rentable eso, ¿sí? Y bueno, este mensaje final que yo siempre les digo, están los que piensan que van a hacer y están los que hacen, ¿sí? Así que acá es la acción lo que hace la diferencia, es subirse a la caminadora, realmente hacer el ejercicio, aplicar y van a ver que realmente hace la diferencia. Probablemente no puedan aplicar los 10 tips de una vez, pero si mañana dicen, bueno, yo comienzo haciendo esto y en una semana lo otro o 2 aplico por mes, entonces yo estoy pero muy segura de que van a poder cumplir sus objetivos. Así que quiero agradecer una vez más al Grupo Infomed por esta invitación, por permitirme participar, tener este espacio con ustedes